Invierte inteligentemente en bienes raíces en este 2021. Ese es el tema para el episodio de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro primer episodio del 2021. Para aquellos que se están sintonizando de vuelta, feliz año. Y para aquellos que son nuevos en el canal, feliz año. Y déjame decirte que este es tu canal de inversión en bienes raíces. Y como les prometí, en el día de hoy vamos a hacer un seguimiento en el mercado para ver qué es lo que ha sucedido desde la última vez que les compartí el último episodio y qué pueden esperarse del mercado inmobiliario en este 2021. Y para eso lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de lleno a la pantalla de la computadora. Y bueno, para aquellos que no tienen idea de qué estoy hablando, primero lo que vamos a hacer es que vamos a analizar esta cosita que está acá. Lo que voy a hacer, creo que me conviene, bueno, yo voy a ir cómo me conviene mover la pantallita. Por los momentos creo que me voy a pasar para este lado para que todo el mundo vea bien lo que tengo en la pantalla. Entonces, para aquellos que se están sintonizando por primera vez o que a lo mejor llevan tiempo sin ver el canal, hace unos meses atrás hablé particularmente de estos episodios que están aquí. Una es cómo beneficiarte de la caída y la otra es no compres casa ahora. Para aquellos que no lo han visto, les recomiendo que vean ese episodio después de finalizar este para que tengan una idea de a qué me estoy refiriendo exactamente y del por qué estoy a punto de cubrir lo que les voy a compartir hoy en día. Y bueno, primero que nada, antes de meternos de lleno con cualquier tipo de análisis, vamos a recapitular en parte cosas que han estado afectándonos en el mercado y son detalles que hay que tomar en cuenta en estos momentos. Entonces, para eso lo que voy a hacer es que voy a traducir este artículo del Wall Street Journal y este artículo en particular habla acerca de cómo Estados Unidos se está preparando para una ola de desalojos en enero a medida que expira la prohibición federal. ¿Qué significa eso? En inglés le dicen el Federal Bank Wave of Evictions, ¿no? Como ustedes sabrán, a raíz de la pandemia en Estados Unidos se han aprobado, vamos a decir, una serie de ayudas, una serie de leyes con el propósito de proteger al consumidor, de proteger a las personas que son dueñas de casa o a las personas que por sí también están rentando. Entonces, este moratorium, como le dicen, hasta cierto punto decía que el propietario o el landlord no podía desalojar a su inquilino si no pagaba renta de aquí hasta el final de año. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya estamos, obviamente, ya en enero primero, pero durante todo el 2020 siempre se hablaba, ok, ¿qué sucede o qué sucederá con la pandemia en sí? Si habrá una vacuna, no habrá una vacuna, qué pasará con todas estas familias que tienen el potencial de ser desalojados sin hogares, tal cual como ustedes lo ven aquí en este artículo, ¿qué sucedería? Entonces, no fue sino hasta hace poco, la última semana de diciembre, que llegaron y simplemente el gobierno federal decidió hacer una extensión. Aquí está, hacer una extensión temporal de los desalojos residenciales para evitar una mayor propagación en el COVID. Entonces, obviamente en este tema estamos hablando de muchas cosas. Uno, ¿qué puede hacer el gobierno para evitar, como dice el artículo, que se siga propagando el COVID? Segundo, prácticamente qué se puede hacer también del aspecto ético con esas familias, porque, wow, qué maluco quedarse sin casa empezando el año. O sea, ni bien pasas Navidad preocupado, ahora estás recibiendo el 31 y el 1 de enero preocupado y el 31 durante el día te están desalojando de tu casa. Entonces, lo que decidió hacer el gobierno federal es simplemente tomar la decisión de extenderlo, pero esa extensión varía por estado. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, y lo que vamos a hacer es que vamos a traducir esta página. En el estado de Nueva York, aprueban que la moratoria de desalojo se extienda unos 4 meses. Entonces, hasta acá abajito, este artículo fue actualizado el 28 de diciembre y aquí están hablando de que Nueva York está preparada para promulgar la protección de amplio alcance para los inquilinos que sufren dificultades debido a la pandemia del coronavirus, luego de que los legisladores votaran para poner una moratoria en muchos desalojos hasta el 1 de mayo. Entonces, en el episodio pasado, en este en particular, de Benefíciate de la caída, estuvimos hablando de la importancia de ir monitoreando el mercado poco a poco para saber cuándo precisamente sería la oportunidad para aquellos que están esperando la baja en el mercado e invertir de una manera obviamente económica, de tal manera que tu dinero rinda. Ahora, para aquellos que se están preguntando, ok, está chévere todos esos artículos, pero en realidad, ¿qué tiene que ver eso con bienes raíces? Bueno, es muy sencillo. Imagínense esto, vamos a decir que tú tengas unas 4 casas.
unas 4 casas y al menos que tuviste la fortuna de comprar todo en cash, todo en efectivo, la mayoría de nosotros invertimos por medio de una hipoteca. Ponemos cierto porcentaje inicial, cierto porcentaje de down payment y simplemente el banco nos financia el 80%, el 60%, lo que sea que el banco te terminó, vamos a decir, completando para que tú logres completar esa casa. Normalmente uno se espera que la renta te ayudaría a cubrir ciertos gastos hipotecarios y lo que sobra ahí ya sería tu ganancia. Entonces, ¿qué sucede durante este periodo de moratorio? Normalmente uno diría, bueno, la persona siempre y cuando me paga la renta, pues todo chévere, pero si no me paga la renta, hay un gran chance de que, bueno, voy a tener que desalojarlo. Entonces, lo que dice esta legislación es que no los puedes desalojar y va a llegar un punto en el que puede ser que tú tengas fondos de reserva, tienes ahorros, pero quién sabe si tú también eres de esas personas que aún siendo dueño de propiedad, tú también tienes un trabajo y terminaste perdiendo tu trabajo. Entonces, ahora tienes que vivir de tus ahorros, del dinero que tienes de reserva de tus rentas y poco a poco, a través de los meses, se te va acabando ese dinero. Se te va acabando ese dinero y va a llegar un punto que no vas a poder ni siquiera cubrir la hipoteca, ni tampoco vas a tener dinero para cubrir tus propios gastos, los gastos de tu familia. Y ahí es cuando uno empieza a ver qué sucede en el mercado, vamos a decir, de los juicios hipotecarios. La gente deja de pagar las hipotecas, entras en un foreclosure y ahí poco a poco como que empiezas entrando en la conversación de que, ok, hago un short sale, no hago un short sale. Para aquellas personas que no tienen idea de lo que es un short sale o lo que es un juicio hipotecario, un foreclosure, no se preocupen, aquí abajito les voy a dejar un episodio en donde hablo más en detalle acerca de ese tema y donde pueden conseguir propiedades que están ya vamos a decir, en esa etapa de juicio hipotecario, ¿no? Pero volviendo a este tema en particular, por eso es que empezamos a hacer este análisis, vamos a decir, noticias de última hora, por decirlo así, en el primer día de enero, para ayudarlos o para informarlos, para que ustedes se estén dando cuenta, ok, el moratorio originalmente era hasta finales de diciembre, eso quiere decir que para ya principios de enero se empezaba a ver como que venir esa ola de foreclosure, esa ola de personas que no pueden cubrir las hipotecas, esos inversionistas que compraron con las emociones y no pueden cubrir la hipoteca. Ahora nos estamos dando cuenta de que, sabes que no es como algunos habían anticipado, porque siempre existía ese potencial de que el gobierno iba a considerar una extensión de un moratorio para darle más tiempo a la gente. Entonces ahora, en vez de tener, como vamos a decir, que esos fondos listos, estar a punto de invertir, ahora ya sabes que dependiendo de tu estado, puede que sea unos 60 días, puede que sea 6 meses, puede que sea, bueno, la cantidad de tiempo que sea necesario. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, estamos hablando de mayo 1, ¿no? Ahora, depende del estado donde tú estés, es cuestión de simplemente averiguar y no es nada más que un simple Google search. Puedes abrir una ventanilla de Google y colocar fácilmente eviction, extension, y puedes colocar, no sé, vamos a decir Atlanta, para más o menos averiguar. Y entonces aquí te dice, ok, estas son las noticias, ¿será que lo están alargando o no? ¿O están haciendo una extensión sí o no? Y entonces aquí aparentemente no veo que está sucediendo nada. Dice que esto sí se va a expirar el 31 de diciembre. Así que bueno, aquellas personas que están planeando invertir en Atlanta ya saben que esa es la fecha moratoria. Al menos que simplemente por arte de magia los legisladores de Georgia decidan hacer una extensión. Entonces todo es, vamos a decir, localizado, por decirlo así. Así que es muy importante hacer su investigación y no es nada más que simplemente hacer una búsqueda de Google para ayudarles a conseguir ese tipo de información. Ahora, pasando a la página, estamos hablando del periodo de moratorio para aquellas personas que están rentando, ¿no? ¿Qué significa para aquellos que son propietarios que se dedican a la inversión? Ahora, también hay que considerar aquellas personas que son dueños de hogares, personas que simplemente compraron su casa, viven ahí y que por una manera u otra simplemente perdieron el trabajo, a lo mejor un familiar se enfermó y eventualmente terminaron el trabajo, o que simplemente tu trabajo te hicieron una reducción de horas y en vez de trabajar tus 40 horas, ahora estás trabajando 10, 20, 15, ¿no? Y obviamente tu poder de adquisición se reduce, la cual vamos a decir que te pone apretado en términos financieros, porque ahora vas a tener que sacar muy bien tu presupuesto y decir, ok, lo que yo tenía planeado comprar, a lo mejor no lo compro porque hay que pagar la renta, y bueno, ahí cada familia va planeando, ¿no? Entonces, en este tema, en este artículo, estamos hablando acerca de el mortgage forbearance, que es algo que también habíamos hablado. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a traducir esta hoja al español y ya está bien traducida. Entonces,
vamos a hablar del aplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Durante la pandemia o a principio de pandemia, el CARES Act aprobó el famoso mortgage forbearance, que también es otro de los aspectos en la que uno como inversionista anticipa que puede haber casas que estén disponibles en el mercado, porque una vez que se expira o se vence ese aplazamiento, en inglés le llaman, para el beneficio de todos, forbearance, el famosísimo mortgage forbearance. Eso quiere decir de que una vez que llegaba el fin o la expiración de ese forbearance, una familia tendría o que ponerse al día con esos pagos hipotecarios o simplemente hacer pagos extra, o cualquier término que ustedes hayan negociado por el banco se expiraba justamente a finales de este año. Algunos bancos tienen la flexibilidad de ofrecer unos 12 meses, 180 días más. Entonces también se está diciendo que en este caso, aquellos que recibieron un aplazamiento o tuvieron el beneficio de poder aprovechar ese mortgage forbearance para posponer los pagos hipotecarios, ahora tienen la opción aquí abajo, donde le dan necesita más tiempo, tienen la opción de pedir una extensión hasta de 180 días en esas, vamos a decir, hipotecas que son patrocinadas por entidades del gobierno, ¿no? Los GSE. ¿Y cuáles son ejemplos de ese tipo de hipotecas? Por ejemplo, las hipotecas que son de FHA, las hipotecas de los veteranos, por ejemplo. Ese tipo de hipotecas reciben, vamos a decir, apoyo gubernamental, la cual te permite tener la flexibilidad de pedir por una extensión. Ahora, hay otras hipotecas que son, vamos a decir, de entidades privadas. Estamos hablando de bancos como Chase o Bank of America o cualquier otro tipo de banco que no sea parte del gobierno. Y esos tipos de bancos pues pueden que les den la extensión de 180 días o pueden que no se los den. Eso es cuestión de simplemente llamar al banco y averiguar por si necesitan la extensión. Pero en el evento de que, vamos a decir, estás trabajando con esos bancos y no te la den, también hay un chance de que ya a partir de enero, en este caso, por el lado de los homeowners, que ya puedan entrar en un juicio hipotecario, entrar en foreclosure, perder esa casa. Estamos hablando ahora de dos componentes diferentes. Al principio estábamos hablando de los que eran inversionistas, la cual hay una opción de que ellos también pueden perder la casa por el simple hecho de que no van a poder hacer desalojos o evictions. Y ahora estamos hablando también del aspecto de las personas que son homeowners, personas que no se dedican a la inversión, sino que simplemente compran para vivir a ellos, y en ese aspecto puede que les afecte, ¿no? Entonces, eso es una cosa, bueno, mejor dicho, dos factores a considerar para aquellos que están en la búsqueda de simplemente conseguir una propiedad relativamente económica, que lamentablemente son cuestiones que pasan cuando uno se mete en el mundo de las inversiones. Cuando uno compra casa siempre es un riesgo, y lo que es un riesgo para una persona es, vamos a decir, como que un beneficio para otras en el momento de invertir en inmobiliarios. Ahora que ya tenemos eso en cuenta, hay otros factores a considerar en el término de las inversiones, y es hablando de los empleos, los trabajos, ¿no? Y para eso tenemos este artículo de acá del Wall Street Journal, y lo que voy a hacer es que lo voy a traducir al español. Una vez más, para aquellos que se están sintonizando por primera vez al canal o están viendo este episodio, la información que comparto es única y exclusivamente para invertir en Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos, invierto en Estados Unidos, por ende estoy familiarizada con todos los temas de Estados Unidos. No hablo de Latinoamérica ni de otras partes del mundo porque simplemente no invierto ahí, entonces no sería lo correcto para mí hablar de un mercado en el que yo desconozco. Ahora, volviendo a este artículo, estamos hablando de los empleos, y para aquellos que se preguntan, ok, pasamos del moratorium, pasamos del mortgage forbearance. Ahora, ¿qué tiene que ver los trabajos en toda esta ecuación? Bueno, si no hay trabajo, no hay renta. Si no hay trabajo, la gente no va a tener capital para comprar casas. Entonces, ver en dónde se están moviendo los trabajos, ver hacia dónde están migrando los trabajos, de qué campo a otro, es muy importante porque son factores a considerar, no solamente por el hecho de la existencia de trabajo, sino también por algún tipo de demanda que tenga que ver con los inmobiliarios. Entonces, basado en lo que estamos viendo en este artículo, esto habla de que la economía ha recuperado 12 millones de los 22 millones de trabajos que fueron perdidos en el 2020. Recuerden que habíamos hablado al principio, en el episodio anterior, que es este que está acá y en estos que están acá,
Yo llevaba un tiempo diciendo que no es tanto la pérdida de trabajo, sino la migración de los trabajos que salieron de un campo a otro. Obviamente se consideran trabajos perdidos porque si estamos hablando de, vamos a decir, el restaurantes, hotelerías, en el mundo del entretenimiento, estamos hablando de los cines, el teatro. Sí, hubo una pérdida de trabajo ahí, pero esa pérdida de trabajo simplemente fue una migración. Se perdió el trabajo ahí, pero esos mismos trabajos, esos mismos trabajadores que estuvieron en esos campos entraron a otros campos. Y una de las compañías mayores que habíamos hablado abiertamente, que están contratando de una manera masiva, son compañías como Amazon, como Walmart, compañías como UPS que se dedican a las logísticas. Y de hecho, aquí están hablando claramente en este artículo que los trabajos más ganados son de mensajeros. En inglés se diría couriers and messengers. Couriers son las personas que hacen los deliveries de UPS o los deliveries de FedEx. Y los messengers pues simplemente son personas que me imagino que entregan cartas o que ayudan a hacer pedidos, los deliveries. Por ejemplo, muchos supermercados empezaron a adoptar ese modelo para ayudar a las personas de la tercera edad que no pueden salir de su casa, que no deberían salir de su casa, pero que todavía necesitan obviamente algún tipo de ayuda con la compra del mercado, con la compra de productos de la cesta básica. Entonces esas personas, ese tipo de personas se encargan de hacer ese delivery, esa entrega a domicilio para que ellos puedan tener todavía acceso a esos productos. Y los mayores perdedores, como por decirlo así, son las personas que trabajan en los bares y los restaurantes porque terminaron perdiendo su trabajo, pero esas personas están simplemente haciendo una vez más una migración de acá para acá. Ahora se preguntarán, ¿qué quiere decir eso para mí? Entonces, para hablar en un ejemplo sencillo, por ejemplo, en Nueva York, los bares y restaurantes, eso quiere decir que en las ciudades en donde había una gran concentración de restaurantes, mucha gente se está migrando por muchas cosas. Uno, no hay trabajo. Segundo, porque obviamente el costo de vida es relativamente caro en la ciudad de Nueva York y por ende la gente tiene que empezar a mudarse a un sitio que sea más económico para que le rinda más los ahorros. Entonces, para aquellas personas que tuvieron la oportunidad de hacer esa migración de trabajo, por ejemplo, compañías como Amazon estaban contratando de una manera muy, pero muy agresiva para hacer todos esos deliveries. Estaban contratando mucha gente para trabajar en sus warehouses, en sus centros de almacenamiento, por el simple hecho de que las ventas en línea explotaron, había mucha demanda y necesitaban más personal. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para ti como inversionista inmobiliario, si te posicionas, vamos a decir, tus rentas, todas tus inversiones en un lugar relativamente cercano a esos centros de almacenamiento, ahora estamos hablando de que tus propiedades siempre van a estar rentadas, siempre van a tener demanda porque la gente que está trabajando en esos campos necesitan tener acceso al trabajo. Lo mismo con la gente que trabaja para Walmart. Walmart decidió adoptar un modelo híbrido en el que hacen uno, delivery, o la otra, el famosísimo curbside pickup, que es cuando te empaquetan todos tus productos y te lo dejan ahí en el estacionamiento, de manera que tú pases manejando por la tienda y simplemente te entregan tu paquete. Para hacer eso todavía se necesita de personal, todavía se necesita de gente para empaquetarte, embalarte todos esos productos. Entonces toda la demanda se fue hacia ese punto. Obviamente, si eres de las personas que, vamos a decir, que piensan grande, que va más allá de las inversiones residenciales, pues obviamente ahora puedes pensar en ponerte en los zapatos de los negocios y decir, ¿sabes qué? Ahora yo puedo proveer los galpones, esos centros de almacenamiento y rentárselos a compañías como Amazon, rentárselos a compañías como Walmart. Entonces, estamos hablando de que es cuestión de simplemente moverte hacia dónde te estás dirigiendo. Esto lo hablamos brevemente en el episodio anterior, pero ahora tenemos como que datos más concretos que comprueban que en realidad el movimiento está yendo hacia ese lado del mercado. Una vez más, para recapitular, estamos hablando de propiedades que están relativamente cercanas a esos centros de almacenamiento, a los famosísimos Walmarts, y también al mismo tiempo estamos hablando de que si tienes el capital y puedes proveer centros de almacenamiento, esa también es otra manera de invertir. Y a medida que vamos bajando, me gustaría también compartirles este artículo que es muy interesante porque habla de que la pandemia ayuda a la expansión, o ayudó, mejor dicho, a la expansión o la adopción, en este caso, del comercio digital. ¿Qué quiere decir eso para aquellas personas que quieren pensar un poquito más creativa? ¿Qué piensas tú cuando hablas de comercio digital? Bueno, uno, la oportunidad de trabajar desde la casa y segundo, más centro de almacenamiento. Entonces, si eres de las personas que se dedican al área residencial, eso quiere decir que ahora no tienes que estar amarrado a Nueva York o a ciudades como Los Ángeles, ciudades como Boston o Miami, Florida, porque
aquella persona que tiene un comercio digital tiene la libertad de manejar su compañía desde cualquier parte del mundo. Y como pasan metidos en la casa, eso es el equivalente de una demanda para propiedades más grandes, porque si ya estás trabajando en la casa, necesitas una habitación para que sea el home office, la oficina en la casa, necesitas una habitación para dormir, otra habitación para las grabaciones en el evento que estás haciendo de YouTube. Entonces, si eres de las personas que se dedica única y exclusivamente a las inversiones residenciales, ya sabes que ahora la demanda va a estar vamos a decir, más variada en el aspecto de que ya puedes ir a zonas un poquito más rurales, no necesariamente en las ciudades, obviamente estando en la cercanía de supermercados, de gasolineras, porque eso es muy importante, pero ahora no tienes que estar amarrados a, es que en Nueva York no se puede invertir porque las casas están muy caras. No, ahora ya eso no es razón porque la demanda del comercio digital hace que las personas se salgan del espacio pequeño porque ahora tu casa se convirtió en tu oficina y obviamente la demanda para los espacios grandes pues ya está aquí. Al mismo tiempo, hablando del comercio digital, si eres de las compañías que venden productos, eso quiere decir que vas a necesitar algún tipo de centro de almacenamiento. Puedes que empieces poco a poco teniendo productos en el apartamento o dentro de tu casa, pero va a llegar un punto de que si las cosas te van muy bien, vas a necesitar rentar locales comerciales. Estamos entrando en ese aspecto, no locales comerciales como un centro comercial ni nada por el estilo, sino un local comercial dedicado a ser un centro de almacenamiento. Y en el episodio anterior hablamos brevemente de eso, así que una vez más aquí abajito le voy a dejar los enlaces para que ustedes chequeen ese episodio y les ayude a complementar todo lo que estamos cubriendo en el día de hoy. Ahora, volviendo a este artículo que hablamos anteriormente, a medida que vamos bajando ya hablamos de las empresas de almacenamiento y transporte, cómo la demanda empezó a crecer y de hecho aquí también tengo otro artículo para compartirles a ustedes acerca de UPS, cómo UPS tuvo que poner límites de envío a compañías como Gap, Nike, porque el mismo comercio electrónico explotó, o sea, todo el mundo quiere comprar en línea y UPS no tenía la capacidad de hacer esas entregas a domicilio, de hacer esos deliveries, porque no solamente ellos estaban tratando de contratar de una manera masiva, sino que para ciertas personas no les convenía volver al trabajo por el simple hecho de que estaban recibiendo más dinero por parte de los cheques del estímulo y entonces como que estábamos teniendo una dinámica de que la gente dice, bueno, ¿qué prefiero hacer? ¿Quedarme en mi casa recibiendo cheque del estímulo y no exponer mi salud o irme a trabajar, ganar dinero, posiblemente un poquito menos de lo que me da el gobierno o a lo mejor un poquito más, pero arriesgando mi salud? Y entonces UPS estuvo como que en medio de ese dilema, por decirlo así, y más bien tuvo mucha dificultad de contratar conductores, contratar personal que se dedicara a la entrega, la cual compraba una vez más que no necesariamente fue una pérdida de trabajo, sino una migración de trabajo. Y para aquellos que todavía están teniendo como que un poquito de dificultad en entender, ok, ¿qué tiene que ver UPS con todo esto? Bueno, donde está UPS quiere decir que hay trabajo y donde hay UPS y hay trabajo quiere decir que vas a tener mejores chances de alquilar tu propiedad o simplemente vender una casa para aquellos que se están dedicando al mundo de las inversiones inmobiliarias. Pero volviendo a este artículo en particular, vamos a seguir bajando y obviamente aquí una vez más el artículo menciona de que hubo un 20% en el aumento de trabajos de mensajería, de courier services como UPS, FedEx. Aquí abajo hablan de que los trabajos de almacén tambalearon temprano pero luego volvieron a crecer y a medida que vamos bajando hay una parte en particular que me gustaría cubrir. Este artículo está muy interesante, está largo, pero quiero llegar a esto. Bueno, hablamos brevemente del empleo de las artes, ya lo cubrimos al principio. Y aquí está. El sector inmobiliario se ha recuperado en gran medida de las pérdidas de primavera y luego eventualmente llegó a un boom. En contraste con las oficinas de arrendamiento, esas perdieron 20% de los puestos de trabajo. Como les dije, siempre uno tiene que aprender a analizar esa información, a lo que le dicen acá en Estados Unidos, read in between the lines, leer entre las líneas para ver qué va más allá de esa historia, ¿no? Entonces, obviamente todos sabemos que al principio de la pandemia hubo mucho miedo, mucha gente dejó de comprar las casas, pero eventualmente, gracias a la disponibilidad del dinero barato, eventualmente las personas obviamente disfrutaron del housing boom. Y simplemente llegó un punto en el que había muy poco suministro de casas y mucha demanda. Ahora, para aquellos que se preguntan qué significa suministro, es simplemente la disponibilidad de cierto producto en el mercado. Suministro es decir, tú creas y lo pones en el mercado para que la gente venga a consumirlo y venga a comprarlo.
En este caso no había suficiente suministro, eso quiere decir no había suficientes casas, propiedades disponibles para la cantidad de gente que estaba buscando comprar. En todos los aspectos, personas que querían comprar para vivir ellos mismos gracias a la disponibilidad del dinero barato, gracias a los intereses bajos, y lo mismo se aplicaba para aquellas personas que están invirtiendo en inmobiliarios porque también tenían acceso a dinero barato. Y llegó un punto en el que ahora estamos hablando de que existe una escasez de tierra para construir buenas viviendas. Entonces, yo sé que muchos de ustedes me han hecho la pregunta, ok, ¿vale la pena invertir en un lote de tierra y venderlo? Bueno, para aquellos que ya invirtieran en su lote de tierra, ahora esta es por tu oportunidad para venderlo, porque existe una gran demanda para eso, pero aquellas personas que no lograron invertir en un lote de tierra, en el episodio anterior hablamos brevemente de invertir en, vamos a decir, edificios de oficina, en los hoteles que también obviamente están siendo afectados de una manera negativa debido a la falta de viajes, a la falta de turismo que están existiendo en todos los países porque a la gente le da miedo viajar. Entonces, esos edificios de oficinas, esos mismos hoteles pueden convertirse en tu futuro complejo de apartamentos, por decirlo así, si logras encontrarlos o logras mercadearlos o marketearlos de una manera de que sean, vamos a decir, appealing o que le llamen la atención a aquellas personas que trabajan para UPS, aquellas personas que trabajan para centros de almacenamiento o personas que trabajan para Walmart o que tengan, vamos a decir, su propio comercio digital. Muy importante tener eso en cuenta. Siempre, siempre, por más negativo que aparezcan las noticias, siempre hay que buscar una manera de buscarle el lado positivo, ponerse creativo y decir, ok, mientras todo el mundo le huye, ¿qué puedo hacer yo acerca de esto que está sucediendo? Y convertirlo en una oportunidad para mí, para mi crecimiento, ¿no? Muy importante tomar eso en cuenta. Y antes de seguir, si estás disfrutando de este episodio, una vez más, no se te olvide darle el like aquí abajito y al mismo tiempo compartir este episodio. Ayúdanos una vez más a contribuir o hacer crecer o cumplir con la misión de Nova Rise, que es educar al mundo, educar a la mayor cantidad de personas posibles, y compartiendo este video nos estás ayudando a conseguir que esa misión se haga realidad. Ahora, volviendo a la presentación, ya hablamos de la pandemia, hablamos del housing boom, hablamos de UPS. Ahora, vamos a hablar de este punto, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver, mejor dicho, esto de el plan de estímulo para pequeñas empresas y los riesgos que puede traer eso? Bueno, como sabrán, parte del CARES Act a principios de año, también les voy a dejar un episodio aquí abajito para que se eduquen del tema, pero a raíz de la pandemia, el gobierno, vamos a decir, no solamente aprobó legislaciones para proteger al consumidor, para proteger a aquellas personas que son dueños de hogar o dueños de propiedades, sino que también aprobó una serie de legislaciones para ayudar a aquellas personas que son dueños de negocios. ¿Cuál es el concepto de pequeñas empresas? Como lo están viendo acá, el concepto de empresas pequeñas son personas, compañías, mejor dicho, que tienen 500 empleados o menos. Entonces, por lo general, casi todos nosotros somos considerados empresas pequeñas. Como producto de esas legislaciones aprobadas, habían varios programas de préstamos. Uno es el que le llama el famoso PPP y el otro es EIDL. Entonces, esos programas dan como, vamos a decir, un periodo de diferimiento. Eso quiere decir que si a ti te aprobaron un préstamo en 1 de mayo, tú tienes hasta el 1 de mayo del 2021 para pagarlo. Si recibiste dinero del PPP, al final del año tú puedes aplicar para un perdón de tal manera que no puedes devolver ese dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas empresas que no estaban necesitadas se aprovecharon de muchos de estos problemas de la necesidad de la gente y empezaron a aplicar para mucho capital y recibieron mucho dinero cuando en realidad no necesitaban, poniendo a las empresas más pequeñas a riesgo. Entonces, a raíz de eso, el gobierno se puso vamos a decir como que más estricto con las regulaciones, haciéndolo cada vez más y más difícil para un negocio comprobar la necesidad de dichos fondos. ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que cuando se acaba, o se acabó, mejor dicho, a estas alturas, el 2020 y los negocios no tuvieron la capacidad de comprobar que en realidad necesitaban ese capital, pueden que o haya penalidades, pueden o que terminen devolviendo ese dinero, y si no les va bien en el negocio, eso quiere decir que el gobierno va a tener que o desalojarlo. No sabemos cuáles son las consecuencias todavía, pero obviamente las consecuencias no van a ser positivas. Ahora, aquellos que se preguntan, ok,
mal para aquellos que están perdiendo su negocio, es desafortunado. ¿Qué quiere decir para ti como inversionista? Muchas cosas. Uno, que puedes conseguir locales comerciales en ganga, en remate, por decirlo así, porque si no están recibiendo dinero en negocio y también tienen que pagarle a estos préstamos al gobierno y encima a los empleados, eso quiere decir que muy pronto el negocio va a cerrar si es que no ha cerrado todavía. ¿Qué significa para los empleados que fueron parte de ese negocio, que ahora se quedaron sin trabajo? Eso quiere decir que el área en donde se encuentran esos negocios, que están cerrando esos negocios, puede entrar en una depresión y eso quiere decir que las personas que están trabajando ahí pueden perder su trabajo si es que no lo han perdido ya, y eso quiere decir que tú como propietario de inmobiliarios residenciales no vas a recibir renta y bueno, eso es como que un efecto dominó. Eso todo empieza desde los negocios, todo empieza de los trabajos y una vez que esos trabajos son afectados, eso le afecta relativamente a todo el mundo, ¿no? Pasando la página, ahora este artículo habla prácticamente de el aumento en los precios de casa. Creo que eso ya no es sorpresa para todos ustedes, pero igual quería compartirles este artículo que fue reciente, hasta no hace poco, para corroborar de que eso todavía está pasando. Para aquellos que están curiosos, les voy a dejar el episodio abajito en la descripción, pero son estos videos y estos videos para que logren complementar lo que estamos cubriendo en el día de hoy, ¿no? Ahora, pasando la página, estamos hablando de algo, vamos a decir, poco común en el mundo de las inversiones. Es un tema de que no he hablado, vamos a decir, muy seguido, y es acerca de los famosos mobile homes o las comunidades de casas prefabricadas. Para aquellos que no saben lo que significa un mobile home, aquí tenemos la diferencia, el concepto de manufactured homes and mobile homes, y lo que es que le voy a hacer un zoom rapidito para que ustedes lo vean bien y los voy a traducir. Casas prefabricadas y las casas móviles, ¿son o no son lo mismo? Relativamente sí son lo mismo. Son propiedades que están reguladas por el HUD, que es la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, y la diferencia, lo que hace que ellos sean diferentes, es que las casas que son fabricadas antes del 15 de junio de 1976 es considerada una casa móvil, es decir, un mobile home, y las casas fueron construidas después del 15 de junio de 1976 son consideradas casas prefabricadas. Entonces aquí le dejo la descripción: manufactured home and mobile home. Ahora, volviendo al tema de este artículo, ¿qué tiene que ver todo esto en la ecuación? Bueno, es algo muy importante. Uno, bueno, algunas personas me están diciendo, bueno, Lucely, es que las casas están muy caras, está muy difícil comprar, ¿cuáles son las otras alternativas? O no solamente eso, o perdí mi trabajo, no sé para dónde me voy a mudar, ¿hay alguna manera de como que conseguir una vivienda más económica? Y esto resultó ser la solución para muchas personas que están buscando affordability, que están buscando rentabilidad, están buscando tener una manera de que el dinero les rinda más sin tener que quedarse sin techos, y estas son inversiones en casas móviles o en casas prefabricadas. Y este artículo simplemente habla acerca de cómo las inversiones en casas prefabricadas resultaron ser relativamente, vamos a decir, estables durante toda la pandemia, por el simple hecho de que muchas personas están migrando de las zonas caras, necesitan entrar, vamos a decir, en un mercado relativamente más económico. Y a medida que vamos bajando por el artículo, aquí están los puntos claves que menciona el artículo, ¿no? Entonces, las viviendas MHC tienen una tasa de ocupación y desempeño crediticio estables. El MHC típico tiene menor rotación de inquilinos que los complejos de apartamentos y otras propiedades multifamiliares. ¿Por qué hay menos rotación? Porque esta es la manera como funcionan las inversiones en las casas prefabricadas. Uno como inversionista lo que pone es el terreno. Entonces tú tienes este terreno acá, le construyen la infraestructura, lo que son las tuberías, bueno, lo que sea necesario. Y tú lo que haces es como rentas como un parking, por decirlo así, un puesto de estacionamiento. Pero en vez de dejar que la gente coloque un carro, lo que la gente termina colocando es una casa móvil o una casa prefabricada. Entonces, mover una casa de estas se toma mucho tiempo. O sea, no es cuestión de que, voy a ponerle una cadena a mi carro y me lo llevo manejando. No, o sea, tienes que moverla, desarmarla, volver a armar, y generalmente la gente no quiere hacer eso. Una vez que ya tengan su casa ahí, se quedan ahí tranquilitos y pues es relativamente económico en comparación a las propiedades de, vamos a decir, un apartamento, un edificio, y tú como inversionista también tienes menos costo de manutención porque ahora ya estás eliminando los problemas de techo, problemas de paredes, problemas de electricidad. No, ya todo eso corre a riesgo del mismo inquilino. Lo único por la cual tú te tienes que preocupar es simplemente asegurarte de que las tuberías están funcionando de una manera correcta,
colecta, que simplemente colecta la renta de ese alquiler del terreno, ¿no? Entonces aquí abajito también les voy a dejar el artículo para que ustedes lo lean a su propia discreción. Es muy interesante para aquellos que están buscando, vamos a decir, otra manera más creativa de invertir en inmobiliarios. Aquí está este artículo que habla de que este tipo de inversiones ha tenido un muy buen desempeño a pesar de estar en medio de toda una pandemia. Y bueno, este es otro artículo que les quería compartir con ustedes. En realidad, este artículo no tiene, vamos a decir, muchos detalles en términos de análisis, sino que me gustaría compartir en este artículo desde el aspecto ético, desde el aspecto del ser humano también, porque al final del día todos fuimos afectados por la pandemia. Unos tuvimos una buena fortuna, otros no tanta. Y es importante siempre tener eso en cuenta. Estamos empezando el año y la idea es simplemente analizar todo lo que nosotros hicimos en el año pasado, qué funcionó, qué no funcionó y cómo podemos ser personas nuevas, personas que han crecido para bien, de manera positiva y al mismo tiempo qué podemos hacer nosotros por el prójimo, porque si todos nos ayudamos, podemos tener acceso a un mundo mejor. Bueno, este artículo en particular habla de cómo el COVID no discrimina. No discrimina porque todo el mundo ha sido afectado. Una vez más, dependiendo de tu estabilidad económica, la gente ha sido afectada de una manera diferente. Entonces, hablan de 3 familias en particular. Esta persona es una pareja que invirtió, vamos a decir, en una casa vacacional. Ellos son, vamos a decir, de las familias afortunadas que tuvieron la opción de trabajar desde casa y manejar todo digitalmente desde la casa. Y para ellos resultó ser un boom porque ahora no tienen que gastar dinero en el transporte, no tienen que salir, no tienen que comer cerca de la oficina, sino que tienen la flexibilidad de quedarse en casa y ahorrar más dinero. Y eso les dio la posibilidad de comprar una casa aún más grande, como lo ven en esta foto, y manejar todo desde la comunidad de su casa. Muy bien por ellos, enviémosles muy buena energía y que ojalá siga así. Y a medida que vamos avanzando por este artículo, tenemos el caso de Melinda Rodríguez, que ella decidió abrir su guardería en Miami, un daycare, eh, porque simplemente su trabajo se terminó agotando y ella dijo, bueno, en vez de quedarme en la casa de brazos cruzados, tengo que trabajar, tengo que hacer algo y decidió invertir todo el dinero que ella tenía en aquella guardería. Estadísticamente hablando, se dice que en Estados Unidos las guarderías no son muy, vamos a decir, rentables. Aquellas personas que lograron tener su guardería rentable, los felicito, chéverísimo, muy bueno, pero hay otras personas que no le han ido tan bien y eso es lo que habla en este artículo, que a pesar de la pandemia hay personas que decidieron lanzar su vida, darle, entregar la vida a la fe y decir, ok, esto es lo que el destino tiene preparado para mí, déjame hacer todo lo mejor que puedo y simplemente esperar que puede salir. Y a medida que vamos avanzando en este artículo, vamos viendo el progreso. Parece ser que no le está yendo mal, que le está yendo bien, pero obviamente hay meses que se llevan sorpresas y hay meses que no se llevan sorpresas. Pero a medida que tú vas bajando cada vez más, estás viendo que hay personas que no son tan afortunadas, como por ejemplo esta señora María Patón. La señora Patón era una niñera, perdió su trabajo, tiene un hijo con problemas mentales, se divorció. Eventualmente tuvo que vender los videojuegos de su hijo para lograr tener acceso a algún tipo de dinero y ahora viven en el carro. Viven en el carro y están contando los centavos, están tratando de sobrevivir. ¿Por qué les comparto esto? Una vez más, en Overrise tenemos la misión de educar, tenemos la misión de querer ayudar a todos y siempre hay que estar agradecidos por más difícil que la situación parezca ser, uno siempre tiene que pensar, ¿sabes qué? Hay personas que pueden estar en peores condiciones que yo, hay que mandarles muchas buenas vibras, muchas bendiciones y esperar que toda la situación se mejore y cuando nosotros pensamos así, nos llenamos de vibras positivas, nos llenamos de, vamos a decir, de energía y nos damos cuenta de que, ¿sabes qué? Sí se puede y nos damos cuenta de que sí se puede. Hay personas que están peores. Yo, que estoy en una posición relativamente más afortunada, ¿qué puedo hacer? No te enfoques tanto en lo que no tienes, sino que más bien enfócate en lo que tienes y trata de sembrar esa semillita para poder tener un árbol eventualmente, porque esa es la actitud que hay que tomar. Y bueno,
Eso es todo lo que yo tengo para ustedes en el día de hoy en términos de análisis. Espero que les haya servido muchísimo. Y mientras los tengo aquí, quiero aprovechar para decirles que chequen este episodio que está acá, la cual les va a ayudar a complementar todo lo que ustedes aprendieron en el día de hoy. ¡Feliz año!